sabe, Carlitos, a mí me sacudió muchísimo cuando escuché la noticia. Y me sacudió bastante porque hace, ¿qué le digo? Un día, un poquito más, se lo vio al Papa, ¿no? Directamente dando además una aparición pública en la misa de Pascuas, donde Mm, daba un mensajito, vamos a tratar de reproducirlo en unos segunditos, daba sus palabras y decía, ¿no? Mandaba la bendición. Qué frágil es la vida, ¿no? Hoy estás sí. acá y mañana ya no. Y quiero, eh, ¿qué le digo? Tal vez un paréntesis, hacer un paréntesis porque a veces nos hacemos daño sin pensar que tal vez mañana ya no abrimos los ojos y no podemos expresar el sentimiento de perdón, de disculpas o de no fue mi culpa, fue un error. ¿Cuántas veces pensamos que somos eternos y bueno, hacemos daño sin pensar en esto, ¿no? Que es tan efímera la vida. Reitero, hoy puede estar y mañana ya no, o de repente en unos minutos ya no, se acaba su tiempo, nadie le dice, hasta acá tienes mucho tiempo para luchar, para guerrear, para hacer lo que quieras, y tiene usted, piensa que es eterno, pero mire lo que ha pasado con el Papa, me impactó muchísimo, por eso es que quiero compartir con nuestros amigos oyentes, porque esta reflexión de decir, señores, quizás son los últimos minutos, el último día, tome conciencia de lo que hace, tome conciencia de su vida, de usted, y tome conciencia de la actitud que tiene con los demás, ¿no? Bueno, ahorita la vida es así, dicen, ¿no? La vida, tarde o temprano nos vamos todos. 88 años ya, de alguna manera ya estaba afectado por la salud. Pero hay que destacar, a mí igual me sorprendió esta mañana al escuchar la noticia y sobre todo por lo que genera esto. Usted sabe que el Papa Francisco, como tal, más allá de todo lo que se pueda generar de señalamiento a la iglesia y a las personas como tal, ha sido una de las pocas personas, el Papa Francisco, que se ha declarado Papa de los pobres, ¿no? Él ha denunciado, ha tenido grandes problemas por esto con la, con la iglesia, con los representantes posiblemente a nivel mundial, porque ha optado por varias acciones, ¿no? Una de las primeras cosas que optó fue de que las personas separadas, por ejemplo, las personas que se llegaban y volvían a casarse una vez más, podían tener una vez más la comunión dentro de la Iglesia Católica, Sí, algo que en algún momento era rechazado, ¿no? sí, Decían, no, sí, esto sí. pasó y así nomás tendría que ser, pero él cambió varias de las cosas. Cuando incluso le preguntaron sobre las personas con Del grupo de GLTV, ¿no? GTV, él dijo muy sabiamente, yo no voy a juzgar a nadie. Para eso hay alguien, Dios juzgará, ¿no? Yo no tengo por qué juzgar a nadie. A veces somos tan capos para juzgar inmediatamente, pero él obró de esa manera. Primer papa latino, primer papa argentino, Argentino, ¿no? ¿no? Argentina, en Argentina imagino que hoy se van a hacer grandes concentraciones porque representaba de alguna otra manera al pueblo argentino. Al latino vino a Bolivia, no solamente este último, ¿no? Porque hizo una visita oficial ya como papa, ¿no? Vino porque el papa es jesuita, Sí. entonces vino a Bolivia en algunas oportunidades de joven. ¿Quién iba a pensar, no? Estaba, pues, recorría por Cochabamba en algún momento por la casa de los jesuitas. ¿Cuánto tiempo? No sé cuánto estuvo, pero vino cuando estaba joven. Ahí habló con otros padres, sacerdotes jesuitas también, y se tuvo que ir, ¿no? ¿Y cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Después pasa el tiempo, renuncia Benedicto y se hace una vez más el cónclave y ahí sale elegido el Papa Francisco, representante de los latinos y con otra perspectiva de lo que significaba la iglesia, querida Eduardo. Totalmente diferente, ¿no? Él decía, estamos en un siglo XXI y, por cierto, las cosas tienen que cambiar, adecuarse al sistema de vida que tenemos, criticado por muchos Sí, católicos también, inclusive por algunos religiosos, ¿no? Porque decían, está yendo a extremos el Papa. Él decía, yo no critico al grupo de GLTV, estamos hablando del sí, grupo
de gays, de lesbianas y trans. Sin embargo, decía, tampoco voy a aceptar que ellos puedan adoptar a un hijo, ¿no? O sea, porque no es correcto. O sea, Dios ha puesto un hombre y una mujer, pero no soy quien cuestione. Esto, por ejemplo, ha sido muy cuestionado. Sí, La sí, visita a fuerte. algunos países que no aceptaban a la Iglesia Católica también, pero que ha aperturado espacios, ¿no? Definitivamente positivos para la sociedad y yo creo que para el mundo entero, porque eh, ha tratado de sembrar un poco de unión, de hacer que esas diferencias que existen entre clases sociales o políticas vayan más compatibles, si se quiere, en beneficio de la sociedad. Un papa que hablaba a la gente, justo mire, yo ayer encontré una oración por los hijos que se encuentran en el exterior, una oración muy linda y tiene muchas oraciones que él mandaba en audio, pero también las escribía para, en base a la realidad que vivimos, ¿no? En base a lo que tiene el ciudadano de a pie particularmente, ¿no? Y siempre pedía a los políticos enmarcarse en la verdad, enmarcarse en el bien común en la sociedad, ¿no? Sí. Creo que ha destacado muchísimo esto de acercarse más a los pobres que ser un papa de clase media alta, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿No? Ahorita estamos haciendo seguimiento a toda la información oficial desde el Vaticano. Una vez que se consoliden estas actividades, el cónclave se va a volver a reunir para tener y elegir a un nuevo papa. Pero yo creo que el Papa Francisco deja una situación muy complicada a diferencia de otros papas. Usted lo recordará al Papa Juan Pablo II, por ejemplo. La muerte del Papa Juan Pablo II ha sido muy sentida a nivel mundial, ¿no? Sí. Porque todo lo que él encaminó, una de las cosas que tuvo que encarar, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II era la guerra del Golfo Pérsico en ese momento, cuando fue y se paró delante incluso de ellos. ¿Y qué le tocó encarar al Papa Francisco? Mire, la guerra, o sí, la contienda bélica entre Rusia, Ucrania, Sí, las sí. constantes disputas que se han generado, la pandemia, miren, hemos estado en un momento de la pandemia, y además las veces que se ha referido a los hechos de violaciones de los derechos humanos en países contra mujeres, contra menores de edad. Por eso yo creo que esta mañana yo tenía esta sensación. La vida es así. La vida, nos tenemos que ir tarde o temprano. Nadie tiene la vida comprada, querida. Nadie va a vivir más allá de los 100. En hipotético caso, regalo de Pero Dios, ¿y cómo vive, no? 110. ¿Cómo vive, Ahora, ¿cómo? además? Sí. Y segundo, ¿qué es lo que dejas como enseñanza? Hay mucha gente que imagino hoy va a sentir esta ausencia, debe estar apenada. Nosotros como radio también apenados por lo que ha ocurrido. Es parte de la vida, vuelvo a insistir, pero creo que las enseñanzas que te deja el Papa Francisco en esta oportunidad es para que lo recordemos, ¿sí? Y para que digamos, ojalá sigamos con esta idea dentro de la Iglesia Católica. Ojalá todavía vengan papas que tengan posturas más abiertas en un mundo muy complicado, en un mundo muy difícil, y que lo que ha generado el Papa Francisco, este argentino, nos permita seguir viendo con esperanza y no más bien retroceder. Nos va a afectar, imagino, eh, pero qué duro es decirle a la gente que en este momento debe estar muy afectada, la gente debe estar llegando ya hasta el Vaticano, mucha gente se va a concentrar, imagino, en el sector. Decirle esto es parte de la vida, ¿no? Y así tenemos que seguir avanzando. Sí, cambió también las políticas, ¿no? De lo que significaba esta ceremonia, que además era muy de élite en los papas que anteriormente fallecieron, sus antecesores. Cambió, ¿no? Cambió esas políticas y decía, no, el velorio y si yo me muero, que sea totalmente sencillo, abierto para todos, y están cumpliendo esas decisiones y determinaciones que hizo, ¿no? Entonces ya ha empezado la romería allá en el Vaticano, porque las horas difieren bastante a lo que tenemos en este momento. Ya empezó la romería, muchísima gente que está llegando hasta el Vaticano. Algo que también me impactó fue las últimas palabras, ¿no? Cuando salió al balcón y se dirigió a la población.
obviamente tenía su discurso que alguien se lo leyó, pero él por lo menos se dirigió a dar las palabras de bendición. Lo mismo hizo acá en Bolivia, cuando en su visita a Bolivia dijo, no se olviden orar por mí, ¿no? Recen por mí. Entonces, mire, qué humildad, ¿no? Que la gente pueda orar por él y no sentirse como un Dios. Y él venía de un barrio muy conocido allá en Buenos Aires. Vamos a tratar de darles también la historia de lo que ha significado la infancia, la juventud del Papa Francisco, ¿no? Bueno, a ver, la información que nos llega a través de la BBC señala que las últimas palabras del Papa Francisco fue lo siguiente: renovemos nuestra esperanza y nuestra confianza en los demás, incluso en quienes son diferentes a nosotros o vienen de tierras lejanas, trayendo costumbres, formas de vida e ideas desconocidas, porque todos somos hijos de Dios. Las últimas declaraciones del Papa Francisco, que estaba rechazando también varias de las políticas norteamericanas de cerrar fronteras a las personas que acudían, en muchos casos con trabajo, en otras perseguidas, otros buscando la manera de salir de la guerra, intentando buscar asilo en países, y los países cerraban a veces estas sus fronteras, y el Papa Francisco fue quien reprochaba este accionar como tal, ¿no? Otra de sus acciones que lo ha dicho abiertamente, ¿no? No debemos cerrar las fronteras a quienes pelean, a quienes están buscando la manera de liberarse de la guerra. Tantos países que están en guerra, querida Laura, y a veces los países como Estados Unidos y otros te cerraban las puertas. Es algo que imagino muchos mandatarios van a recordarle también. Enseguida le voy a decir porque se han pronunciado, obviamente, los mandatarios a nivel mundial. A ver, el Papa Francisco, ¿sabes qué? Fue elegido el 2013, 10 años, ¿no? Sí. Casi 10 años. Nombre completo, Jorge Bergoglio, así el nombre del Papa Francisco. Marcó importantes hitos en la historia de la Iglesia Católica. ¿Por qué se puso el Francisco? Si no me equivoco, fue por el San Francisco. San Francisco de Asís. Sí, fue por él. Fue el primer pontífice latinoamericano del continente americano y de todo el hemisferio del sur. De hecho, el Papa Francisco, cuya muerte acaba de anunciarse por el Vaticano, fue el primer no europeo en convertirse en obispo de Roma desde la muerte de Gregorio III en el año 741. También fue el primer pontífice jesuita y como tal intentó desde el momento de su elección privilegiar la sencillez que se le atribuye a la histórica orden fundada por San Ignacio de Loyola en 1534 por sobre la pompa vaticana. Al asumir su mandato, decidió recibir a sus cardenales de manera informal y de pie, en lugar de sentarse en el trono. Rechazó la limusina papal e insistió en compartir el autobús que llevó a otros cardenales de regreso a la casa. Me gustaría una iglesia pobre, dijo, y para los pobres. Un año más tarde, Francisco, que con su nuevo nombre rindió homenaje a San Francisco de Asís, el predicador del siglo XIII, famoso por su austeridad, era escogido por la revista Time como la persona del año, como el personaje del año. El mundo tenía los ojos puestos en él. No había sido favorito para suceder a Benedicto XVI, el primer pontífice en retirarse voluntariamente en vida en 600 años. La mayoría de los analistas habían anticipado que el nuevo pontífice sería un hombre más joven. Sin embargo, Bergoglio, de 76 años, fue escogido tras presentarse como un candidato conciliador, que apeló a los conservadores con puntos de vista tradicionales sobre sus asuntos y atrajo a los reformistas con su postura liberal sobre la justicia social. Denunció hechos de abusos sexuales dentro de la Iglesia a nivel mundial. El cónclave apostó a que pese a su edad, su figura poco ortodoxa podría ayudar a rejuvenecer al Vaticano y revitalizar su misión. Parte
de la vida de Bergoglio. Sí, reitero, es algo tan importante que él fue un papa revolucionario, si quieren llamarlo, ¿no? Porque rechazó lo que le decía, lo que era la élite, los lujos, él directamente pedía mayor atención a la gente necesitada. Yo creo que el hecho de haber vivido dentro de todo lo que significa la Iglesia Católica en la riqueza y en la pobreza ha hecho de que él pueda atender bastante, ¿no? a las personas más necesitadas, Carlitos, ¿no? Sí. Él tenía un comedor donde además compartía con todos según lo que dan a conocer. Y bueno, creo que es fundamental que la Iglesia Católica continúe dentro de esta política, ¿no? De no ser una élite, sino más al contrario, acercarse a los pobres. Sería bueno. Y es lo que ha ocurrido también, por ejemplo, con Fides. Era una radio católica, por cierto, pero que iba de clase media alta, ¿no? Dirigida a la programación para ellos, pero después hubo una revolución dentro de la misma emisora para atender, no señores, no son quienes más necesitan, son de la clase media para abajo, es el pueblo el que más necesita tener un micrófono y una voz, decían, ¿no? O sea que creo que las políticas van cambiando y ojalá eso se vaya manteniendo. Ahora, Jorge Mario Bergoglio, así es el nombre, nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936 y fue el mayor de 5 hermanos. Sus padres habían huido de su Italia natal, escapando del fascismo. Le gustaba, ¿sabe qué? Bailar el tango, dice. Sí. Y como buen argentino, amaba el fútbol. Hincha del Club San Lorenzo, una pasión que mantuvo toda su vida. Tengo cartas de él describiendo la formación del equipo de San Lorenzo del año 46. Recuerdo de su infancia, le contó a la BBC El Mundo Gustavo Vera, un activista contra el trabajo y esclavo y la trata de personas que era muy amigo de Bergoglio y mantuvo correspondencia asidua con el pontífice durante 12 años que duró su papado. A los 21 años, Bergoglio estuvo cerca de la muerte. Tuvo una infección respiratoria grave por la que debieron extirparle parte del pulmón derecho, relata esta historia. Esto lo dejó vulnerable por el resto de su vida a las infecciones respiratorias. Se graduó como técnico químico en la escuela secundaria y trabajó como portero de un club nocturno y barrendero. Luego consiguió empleo en una fábrica local, donde trabajó bajo las órdenes de la bioquímica y activista social paraguaya Esther Ballestrino, con quien inició una amistad que duraría años. Francisco le tenía un afecto enorme. Me contó que ella le enseñó mucho de historia y sobre el mundo de la izquierda y el marxismo. Él no tiene ideología, pero siempre trató de entender polidáticamente el mundo. Siempre tuvo una apertura, relataba la activista. Tras el golpe de 1976, la hija de Ballestrino fue secuestrada y desaparecida por militares. Al año siguiente, Esther se convirtió en una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Muy pronto ella misma fue secuestrada y torturada. Su cuerpo nunca fue hallado y se convirtió en una de las miles de desaparecidas que dejó el régimen militar. ¿No? Los años de plomo titula este otro capítulo de la vida de Bergoglio. En los años 60, Jorge Bergoglio había dejado su trabajo como técnico químico para entrar al seminario en la Compañía de Jesús. Tras ser ordenado sacerdote en 1969, estudió humanidades y filosofía en Argentina. Vivió en Chile y un breve tiempo en Alemania. Enseñó literatura y psicología en colegios jesuitas. Ascendió rápidamente y en 1973 se convirtió en superior provincial de la orden que lo había elegido.